Hola a todos y bienvenidos al gráfico de la semana. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Básicamente lo que muestra es el balance de los bancos centrales más importantes, ¿no? El balance del Banco Central de Japón ya supone el 108% del Producto Interior Bruto del país nipón. El balance del Banco Central Europeo ya supone más del 42% del Producto Interior Bruto de la eurozona. Y sin embargo, todo el mundo nos habla constantemente de la expansión brutal del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Y fijaos, el balance de la Reserva Federal es el 24% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. ¿Por qué es importante recordar esto? Primero, la inmensa mayoría de los países que ahora mismo están llevando a cabo enormes planes de expansión monetaria, de expansión cuantitativa, están jugando a ser la Reserva Federal sin ser la moneda de reserva del mundo, sin analizar la demanda de moneda que existe en sus propios mercados y sin analizar la verdadera capacidad de la transmisión, del mecanismo de transmisión de la política monetaria de generar mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque se está creando esta retórica de que todo se soluciona imprimiendo dinero. En el caso de la eurozona es muy evidente que no. La razón la tenemos en los últimos años. En los últimos años el Banco Central Europeo ha estado expandiendo su balance consistentemente y constantemente mucho más que la Reserva Federal y el crecimiento es mucho más pobre, la productividad es más pobre y los resultados son mucho peores. Es porque el Banco Central Europeo es tonto y la Reserva Federal es lista, es porque las cosas se hacen de manera completamente inventada. No, es la realidad de que la expansión monetaria en sí misma no genera ni crecimiento ni empleo. Simplemente ayuda como mucho a disfrazar los riesgos durante un tiempo que permiten a los estados tomar medidas estructurales. Cuando los estados no toman medidas estructurales y se entregan simplemente a la locura monetaria, pues entonces el efecto no solamente no es positivo, sino que en algunos casos, como es el caso de Japón, es negativo. Adicionalmente, se nos está intentando vender que los estados pueden emitir toda la moneda que deseen porque eso es lo que va a generar mayor crecimiento y mayor empleo. Primero, la emisión de moneda no se puede llevar a cabo, la emisión de masa monetaria, sin tener en cuenta la demanda de la misma. ¿Por qué? Bien, lo podemos entender con el ejemplo de Argentina o de Venezuela. Tú puedes emitir todos los pesos o bolívares que tú desees, que primero los ciudadanos del propio país los rechazan porque no tienen permanencia en el poder adquisitivo y segundo, porque no lo quiere nadie en el extranjero. Y la idea de que tú puedes emitir toda la moneda que quieras sin tener en cuenta la demanda de la misma es una locura de tal calibre que no nos puede llevar nada más que al desastre total. Y debemos ser muy conscientes de estos temas porque la idea mágica de que crear dinero artificialmente nos va a sacar de los problemas estructurales se demuestra que está completa y absolutamente equivocada con cualquiera de los países que se han dedicado a esa locura monetaria en el pasado. Que Japón lleva 3 décadas en estancamiento no es ninguna pregunta. Que por otro lado Japón también tiene un nivel de endeudamiento de más del 200% tampoco es ninguna sorpresa. Pero que además Japón, la razón por la que se mantiene y puede mantener esta locura es porque fundamentalmente lo que hacen sus empresas y el país es ahorrar una enorme cantidad de dólares y tener unas enormes reservas de dólares, destroza toda la idea de que tú puedes hacer lo que quieras con la moneda y con la emisión de moneda en cualquier entorno. La realidad, sea la moneda, sea vía expansión de crédito, sea lo que sea, es que la expansión monetaria solamente se puede dar cuando existe demanda para ese dinero y que en cualquier caso crear mucho más dinero no genera mucha más demanda de ese dinero, todo lo contrario.
cuanto más generas dinero por encima de la demanda del mismo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que destruyes el poder adquisitivo de la moneda y son los propios ciudadanos del país, más los inversores internacionales, los que no quieren saber para nada de riesgo en moneda local. Esto es lo que sabe perfectamente cualquier país emergente. Los países emergentes no están emitiendo muchísima más deuda en dólares porque sean tontos y piensen y no sepan que si la emitiesen en su moneda local iban a poder emitir toda la que quisieran. No, no es que sean tontos, es que no pueden, porque no hay demanda de sus bonos, de su moneda, ni por parte de los inversores internacionales, ni por parte de los inversores y ciudadanos domésticos. Esta es la parte más importante. La parte más importante es que el ciudadano no es tonto. Y cuando tú al ciudadano le pagas su salario con un dinero que has creado artificialmente y sin ningún respaldo ni del crecimiento económico ni de la capacidad productiva del país, ni de la solidez financiera y la solidez inversora del país, simplemente te dedicas a crear papelitos, lo que ese ciudadano en cuanto recibe su salario hace inmediatamente es cambiar ese dinero por cualquier otro sistema que le permita mantener el poder adquisitivo, que es lo que hacen los ciudadanos argentinos, los venezolanos, los iraníes, los de Zimbabue, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que hacen en cuanto ven moneda local es intentar cambiarla o por dólares o por oro o por algo que preserve el poder adquisitivo. La idea mágica de que todos los problemas de la economía se solucionan creando dinero, lo que hace es ignorar qué es el dinero en sí mismo más que un medio de intercambio generalmente aceptado, reserva de valor y unidad de cuenta. Y si no es reserva de valor, porque el Estado destruye el poder adquisitivo constantemente, emitiendo muy por encima de la demanda del mismo, y además el Estado tiene todos los incentivos para emitir mucho más de lo que se demanda porque no sufre las consecuencias negativas, porque el primer beneficiario y mayor beneficiario siempre es el Estado y el último es el ciudadano, los salarios reales y los ahorradores. Por eso, en los países en los que ignoran completamente cuál es la demanda real de su moneda y cuál es el efecto real de la expansión monetaria, en el momento en el que ignoras eso, destruyes completamente la confianza de los propios ciudadanos del país o de la zona económica sobre esa moneda. Para que os hagáis una idea, diréis, bueno, y Estados Unidos lo hace, pero es que Estados Unidos, la Reserva Federal, lo primero que hace siempre es entender cuál es la demanda de dólares global. Estados Unidos, la Reserva Federal, sabe perfectamente que en el mundo hay una escasez de alrededor de 13 billones de dólares, que está aumentando a 20 billones. Por lo tanto, si emite 3 billones de dólares en masa monetaria, no está generando ni exceso de inflación, ni está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Por eso el dólar no se deprecia de manera agresiva. ¿Qué es lo que ocurre con la Unión Europea? La Unión Europea y la eurozona no pueden contar con ese efecto, fundamentalmente porque el euro se utiliza entre los países de la eurozona. Y si lo que hacemos es destruir el poder adquisitivo de la moneda, y el Banco Central Europeo es muy prudente en ese sentido, ojo, muy prudente, porque sí que lo tiene en cuenta, teniendo en cuenta un factor esencial, que es ¿cuál? El enorme superávit comercial que tiene la eurozona. Gracias al enorme superávit comercial que tiene la eurozona, el Banco Central se puede permitir el lujo de expandir su base monetaria más que otros países. Pero ¿eso qué significa? Lo que está analizando con el superávit comercial es la entrada de reservas internacionales en la economía y por lo tanto cuán respaldada está la base monetaria de la eurozona. Si ignora el superávit comercial, ignora la entrada de reservas en el país, ignora la capacidad de mantener el poder adquisitivo de la moneda y encima lo utiliza para pagar gasto corriente y gasto improductivo,
lo que hace es destruir la confianza en la moneda y son los propios ciudadanos del país los que la rechazan. La idea mágica de que todo se soluciona imprimiendo moneda es una ridiculez de tal calibre que debería estar ya completa y absolutamente desechada tras los resultados absolutamente atroces de tantas veces en la historia, desde los assignats hasta tantos otros ejemplos en el pasado. Pero en cualquier caso, lo que nos tenemos que dar cuenta es, por lo menos, de tres cosas. Primera, lo que ya está haciendo el Banco Central Europeo no funcionaba, tampoco en periodo de expansión de la economía. Ya estaba generando retornos disminuyentes. Uno. Segundo, copiar a Japón te lleva solamente al estancamiento, pero por lo menos los japoneses tienen, uno, seguridad inversora, dos, absoluto y total respeto a la propiedad privada y tres, mucho más importante, enorme ahorro en dólares. Cuatro, si tú copias a la Reserva Federal sin tener la seguridad jurídica, el apetito inversor, la demanda de moneda y la libertad económica y respeto a la propiedad privada que tiene Estados Unidos, lo que estás haciendo no es hacer lo que hace la Reserva Federal, sino lo que hace Argentina, cuyo aumento de la masa monetaria, por otro lado, es más de 7 veces superior al aumento de la masa monetaria en Estados Unidos, solamente 7 veces superior. ¿Con qué? Con caída de la demanda de la moneda local. Por lo tanto, por favor, a ver si nos olvidamos de soluciones mágicas. Muchas gracias a todos.